en la incorporación de otros nuevos títulos en la segunda versión del libro, en la segunda edición. Yo traje algunos fragmentos de lo que considero lo más representativo de la obra de Yanely Encinosa. Es un poco difícil porque la poesía es más que unas líneas de verso, pero de cualquier manera, como esta charla es también una invitación a la lectura, lo que pretendo también hacer, enseñándoles estos fragmentos, es que ustedes puedan a posteriori buscar aquellos poetas, aquellos narradores que puedan interesarles y quizás conocer un poco de lo que se está creando en la isla en este momento. En Evaloquio, Yanely Encinosa nos dice: hablo de fundar tu voz sobre mis días, fundar tu estirpe en mi coloquio, el logos que coloco en nuestro tiempo. Hablo de pronunciar la curvatura de los maderos, versificarnos, crucificar los verbos. Hablo de asentar en nuestra voz la perpetuidad de la especie, edificar la progenie, poblar el reino. En este primer libro de Yanely Encinosa, ella se centra mucho en el tema bíblico, en la revisitación, pues no es precisamente la escritura de los textos bíblicos, sino revisitarlos, sobre todo desde una mirada intimista, podría decirse que también femenina, aunque yo no gusto hablar mucho de escritura de género, y donde ella trata sobre todo de mirar desde aquel ojo, el ojo crítico de la Eva que ve la creación del universo, la Eva que ve la creación del hombre como su compañero. Ella también revierte los sentidos de los textos bíblicos. Es uno de sus principales, creo, aciertos poéticos a lo largo de su obra, por lo menos en este primer libro. Tenemos otro texto, este es un texto inédito de Yanely Encinosa, que aún no ha sido publicado en forma de libro, si bien aparece en algunas publicaciones electrónicas y páginas web a lo largo de Cuba, pero también en Puerto Rico. Se llama Lo Doméstico. Mi amigo tiene su traje anclado a la aleta de un avión, cuando aterriza se desnuda y vuelve a casa para dormir en paz. Sueña con aviones y con peces de colores. El avión se rompe a veces, pero el traje permanece allí, dispuesto al vuelo como su sueño. Ahora observo a mi amigo quemar su traje, muy lejos de casa, tiene los ojos bien abiertos, no volverá a dormir. Las principales coordenadas textuales, algunas de las cuales ya había comentado, presentes en estos textos, yo creo que también son coordenadas textuales presentes en toda la poética que hemos percibido de Yanely Encinosa hasta el momento, es la recurrencia y la intertextualidad, también muchas veces la metatextualidad. El erotismo y la religiosidad conjugados en plenas incongruencias, por supuesto el uso del verso libre, que es una de las coordenadas estéticas más usuales y que creo que no mencionaré mucho a lo largo de la poesía, porque casi todos son así. El micromundo, lo femenino, el intimismo, son los microespacios, los microsentimientos que esta autora recrea. En poemas como el que acabamos de leer, El Retorno, nos encontramos aquella frase de Virgilio Piñera que tan recurrente nos suele ser a los cubanos cuando hablamos de la maldita circunstancia del agua por todas partes, aquella sensación muchas veces del aislamiento, que forma por supuesto parte de lo que es el concepto de la insularidad, que es uno de nuestros grandes conceptos como nación. El tema de la inmigración como lejanía y repercusión en el sujeto poético, todo visto desde lo micro, o sea, desde ese espacio, de esa realidad micro que se permite percibir al poeta y nunca lo macro. A Yanely Encinosa nunca le interesa ver fenómenos como la inmigración, como la lejanía, como el olvido, desde los grandes conceptos que podrían ser la política o el país, sino desde la repercusión que tienen estos conceptos en el ser humano, en el individuo. Y la heroicidad de los silenciosos, aquellos hechos de la vida que suceden y que el poeta narra desde su aventura, pero que es incapaz de hacerlo, digamos, a gritos, sino que más bien forman parte de esos héroes olvidados, de aquellos grandes silencios que son acumulativos de la poesía. Tenemos otra autora, otra de las más interesantes, creo yo, de la literatura poética, sobre todo femenina en Cuba, Jamila Medina Ríos, de Holguín, 1981. Esta es una de las poetas que más se ha dado a conocer fuera de la isla. Ha publicado en diferentes países, ha podido tener la oportunidad de también abocarse en diferentes giras donde ha exhibido su obra, donde ha podido mostrar su obra al público, no solo a través de publicaciones, sino también coloquios, presentaciones, etc. Jamila Medina es no solo poeta, es también narradora, pero sobre todo es crítica. Ella obtiene en el año 2012 el premio Alejo Carpentier por un libro que se llama Diseminaciones de Calvert Casi.
que es uno de los textos críticos más interesantes, con una mirada más refrescante de los últimos años, creo, de la crítica cubana, que es otro de los grandes géneros con una crisis escritural en los últimos años, sobre todo si es cultivada por los jóvenes. En poesía, ella tiene los libros Huecos de Araña, que obtuvo también el premio David 2008 y publicado en el 2009 por Ediciones Unión, Primaveras Cortadas, del proyecto literario en México DF en el año 2012, Del Corazón de la Col y otras mentiras, de colección Sur Editores, La Habana 2013, y Anémona, Sed de Belleza, Santa Clara, el año 2013. Como les decía, le he presentado también algunos pequeños textos, en este caso, Yosakura, La Noche de los Cerezos en Flor, que forma parte del libro Primaveras Cortadas, publicado en México. Bajo la frialdad de la sábana quemante de la madrugada, el cuerpo firme de la viuda, turgente, despierta solo por primera vez una campánula rosácea con 3 tijeras, córtala, 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 San Juan, pegada al tallo, corta la tarántula desnuda, arrenta el tallo, córtala. No la dejes pensar que tuvo altos mayos voluptuosos, abriles ensanchada como una enredadera, que la mujer desarrapada como un pez boquee descontroladamente buscando el mar y se ahoga y reverdecida en sus perfumes. Sucede con Jamila Medina. Ella tiene una suerte de obsesiones literarias con personajes de la literatura. En el caso, yo siempre noto ciertas coordenadas escriturales y paralelismo con la figura de la Ofelia de Shakespeare, con aquel concepto de la mujer hogada, la mujer vestida, con aquellos tallos, con aquellas flores, con la mujer enredadera, podría decirte. Es también una poesía muy tropológica, una poesía que nos sorprende con metáforas, con imágenes, yo creo que son casi deudoras de la cinematografía. Creo que esto puede apreciarse bastante bien. Y este aspecto sinestésico, donde puedes también, de cierta forma, sentir la poesía, pues la autora le da un cuerpo visual, un cuerpo sensorial, un cuerpo incluso, podría decirse que sensual. En estos fragmentos de Huerto, perteneciente al libro Del Corazón de la Col y otras mentiras, de colección Sur Editores, encontramos el útero, con toda su carga simbólica, pinzado por patas agrulladas de tijera, incomparable con un brazo, con un pellizco en un brazo, incluso incomparable con la boca, una mordida en la boca, el útero abierto a recibir la sombrilla medusa, el paraván tentacular, como la espina dorsal de algún pez frío. ¿Para qué abre una mujer las piernas frente a la lengua dura del espéculo que hace poner ahí una cortina de hierro? Sucede también con Jamila. Ella tiene estas obsesiones por la genitalia femenina, pero vista no como un objeto erótico, sino todo lo contrario, como un objeto antierótico, como un objeto que puede incluso provocar repulsión. Es también una poesía, por ciertos momentos, que me recuerda una poesía del grotesco, si tal podría existir. Y sus principales coordenadas textuales, algunas ya las hemos ido comentando. Está la escatología, la circunstancia anatómica, el cuerpo como receptáculo del dolor y lo bello también, porque de cierta forma están vinculados en su poética. La poesía es un grito, si bien Yareli Encinosa es una poesía intimista, esta tiende a explorar esta circunstancia de poder gritar, de poder exhibir, de poder mostrarse. Un carácter objetual del cuerpo, el objeto viola el cuerpo, semantiza su valor, y signos constantes de una poesía intensamente visual, como habíamos hablado, yo creo que casi cinética. La mujer es un objeto, un sujeto poético o un objeto poético, y la exhibición, ella lo mismo muestra que oculta, que vuelve a mostrar, pero creo que si podríamos señalar una coordenada precisa, yo creo que nos quedaríamos con este aspecto de la capacidad de mostrar, de gritar lo que es mostrado. Alain Santana firma bajo el seudónimo de Milo Montenegro. Es un joven que hace 3 años, comenzó a desarrollarse o a mostrarse dentro del panorama de la literatura poética joven en Cuba. Nacido en 1982 en La Habana, es licenciado en Psicología General y ha publicado solo un libro, el cuaderno Rostros de Ciudad, de Ediciones Montecallao. En algunos fragmentos de ese libro de Rostros de Ciudad, el cual pueden encontrar aquí, que fue mención en el premio de poesía Félix Pita Rodríguez del 2013, encontramos fragmento 1. Observo a aquel hombre hurgando en la basura y cubierto de harapos, atormentado en el vagar constante sobre la cuchilla filosa de la intemperie. Mirando a ese hombre a la espera de algunas monedas para espantar el hambre,
pretendiendo algo más que su miseria, pienso que todos hemos sido alguna vez mendigos, un poco miserables, y me compadezco de él, de todos. Esta es una poesía que se aboca más a lo social, es una poética, de hecho, bueno, el rostro de la ciudad, en este libro, Milo Montenegro intenta mostrar los que podrían ser los 1000 rostros de una ciudad como La Habana, una ciudad cosmopolita, una ciudad que bueno, por todos conocidos, tiene sus luces y sus sombras, y él es un intenso observador, yo creo que también es un intenso voyeur. Él se abocó en un recorrido por las diferentes calles de la ciudad, por las principales arterias de la ciudad, por ejemplo la calle Obispo, y viendo aquellos aspectos menos proclives a ser representados quizás por la bella poesía en Cuba, como la mendicidad, como los niños huérfanos, como los momentos tristes de una ciudad que por momentos parece que se nos cae, que vuelve a resurgir, los fragmentos aquellos de balcones, de las grandes arquitecturas, y también por supuesto esas pequeñas y grandes tragedias del ser humano. Él trata de reflejarlas y observarlas en su poesía. Yo creo que más que reflejar, él trata de observarlas. En Desagravio, este es un fragmento de texto todavía inédito, forma parte de un segundo libro que está realizando en este momento Milo Montenegro. Nos habla: ¿qué podría decirte, amigo mío, en este instante en que la llovizna humedece la tarde y comienza a corroer la tinta indeleble de tu imagen en el paisaje? ¿Qué resta por confesarte en este día, donde el tiempo te abandona en sus oscuras balandras y las risas con que solías trenzar mi silueta han recobrado su voluntad? Hoy tus jardines boquean en las ábsides del olvido, se han desmoronado las pilastras que sostenían la costumbre de volverme ceniza y humo y polvo ante tu sombra. Nada puedo decirte en esta tarde, amigo ya sin nombre, escurridizo como esta lluvia que cae sobre la ciudad, arrastrando con su agua mis palabras, un poco de suciedad y de tristeza. Si aquí vemos que el tema del erotismo, el tema de la relación con el otro, es quizás la constante escritural del texto de Desagravio, volvemos de nuevo vuelve a verse en la necesidad de referir, de tener esa referencia de la ciudad como objeto, como digamos incluso sujeto, que resemantiza el hecho poético y todo a su alrededor. La ciudad que es agua, la ciudad que es lluvia, la ciudad que es también un poco de suciedad y de tristeza, como nos dice el poeta. Mientras que queda como una especie de soterrada belleza el uso de ciertas palabras que no son usuales dentro de la poesía cubana joven y que en ocasiones incluso nos obligan un poco como a detenernos para observarlas en toda la belleza escritural que Milo Montenegro, Alain Garrido, como deseen ustedes, nos puede mostrar. Las coordenadas textuales, algunas de las cuales he mencionado, el sujeto poético homoerótico, en este caso la segunda poesía, con unas búsquedas hacia una visualidad que no es solo humana, sino también objetual como parte de la ciudad. La violencia del cotidiano, el realismo y la realidad en la poesía, que yo creo que son, y diríamos no solo el realismo, también lo social en su poesía, son sus grandes temas, los temas más afines que le resultan a Milo. El hábito de lo cruel, de exhibir aquello que no debe ser exhibido, que no se desea ser exhibido, y el poeta como un espectador, como un voyeur que es capaz de tener ese hábito de ser cruel y a la vez ser poético. Laura Domingo, La Habana, 1985, es una de las voces poéticas más raras dentro de la joven poesía cubana. Es coreógrafa y bailarina, hace solo 4 años que realiza poesía, aunque bueno, por supuesto el baile, la coreografía es también otra forma de poetizar la realidad. Laura Domingo ha publicado un mismo libro en 2 países, Invocaciones y otros límites, fue una mención especial en el premio Wolfson Cuba de poesía, y que bueno, gracias a eso fue publicado por la colección Sur, editores de Cuba, y más adelante, un año después, en Proyecto Litoral de México DF. Proyecto Litoral es una de las editoriales, ya han escuchado 2 autores que han publicado ahí, una de las editoriales que más interesadas están en la escritura joven cubana, fuera de los límites de la isla. Bueno, les traje estos fragmentos. No, esto es un poema entero, esto es soliloquio. Qué transparentes las piedras de tu alrededor, blancas, blanquísimas como el deseo y mi despedida, como la descomposición de la luz que ignoras. En tanto otros poetas, ya vemos que son poetas de largos periodos, poetas, lo que llamamos poetas de largo aliento,
Laura Domingo apuesta por una poesía casi epigramática, una poesía breve, una poesía que yo creo que es deudora incluso de las formas tradicionales de la poesía japonesa, la poesía oriental. Estoy pensando ahora mismo en el haiku, en el tanka, estoy pensando en el hecho de poder ver el sujeto poético es capaz de ver, por ejemplo, los pequeñas cosas del cotidiano, incluso de la naturaleza, como son las piedras, esas piedras que a su vez se resemantizan en luz, y la luz que se resemantiza a su vez en deseo y en despedida. Es también una poesía amorosa, si la entendemos de alguna manera, aunque no creo que sea, digamos, la intención de la poeta, a la cual conozco y he debatido bastante con ella sobre su poesía en los últimos años, tener esto como, digamos, un paraván o una primera mirada sobre su poética. Ella simple y llanamente desea hablar sobre los hechos naturales, tan naturales como puede ser una relación o como puede ser la observación de esta naturaleza mediante un ojo, digamos, si quisiéramos decirlo, oriental. En cantidades extendidas, este también es un poema bien corto. Hay algunos incluso poemas de Laura Domingo que son de una línea, o sea, perfectamente epigramáticos. Que se hundan en las calles mis hojas entre cristales abandonados, que los años sean más que números, allá donde la nieve se diluye en la seriedad de las montañas, donde no hay necesidad de olvidar el olvido, que sea yo sol de madrugadas, que no tenga la carga de mi alma y de estos huesos, que me acompañes tú, sustancia espiritual, otro